no gold is not enough. Bienvenidos al canal del Grupo de Estudio Hormigas Neotropicales. El día de hoy presentaremos la charla Entre hormigas y café, siguiendo el rastro de las cortadoras de hojas, la cual estará a cargo de la profesora Dely Rocío García de la Universidad del Quindío, Colombia. Síguenos para más contenido relacionado con hormigas y no olvides suscribirte. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro mirmecológico. El día de hoy tenemos como expositora a la doctora Dely Rocío García. Ella es docente del programa de Biología de la Universidad del Quindío, donde hace parte del grupo de investigación en biodiversidad en el Centro de Investigaciones Biológicas de la misma universidad. Ella es bióloga, entomóloga, graduada de la Universidad del Valle, cuyo primer acercamiento con hormigas se dio en el pregrado, inspirada por las profesoras Patricia Chacón e Inge Ambridge, el trabajo de grado que ella desarrolló abordó la relación de hormigas y coleópteros estafilínidos en fragmentos de bosque seco y luego trabajó en el proyecto de paisajes rurales con Cenicafé y el Instituto Humboldt, donde, como ella lo dice, se volvió adicta al café. Con ese proyecto recorrió sistemas cafeteros de Colombia, conociendo a las hormigas en diferentes elementos del paisaje y probando diferentes sabores y variedades del café, logrando también interactuar con diferentes campesinos. Durante su tesis doctoral, ella trabajó la diversidad específica y funcional de hormigas en diferentes manejos del cultivo del café. Su tesis la realizó en el departamento del Cauca con el apoyo del profesor James Montoya de la Universidad del Valle. Esas experiencias en sistemas agrícolas le cambiaron el enfoque que tenía sobre la investigación, resaltando la importancia que tienen las sociedades humanas y sus impactos en los diferentes ecosistemas y su diversidad. Actualmente, la doctora Dely Rocío se encuentra realizando una revisión de las hormigas en el departamento del Quindío y un estudio sobre la diversidad de hormigas en los relictos urbanos de Armenia. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Dely Rocío García. Gracias, Diana, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Espero que el sonido siga bien. Sí, profe, se escuchaba perfecto. Perfecto. Bueno. Bueno, yo antes de iniciar, pues quiero contarles pues una experiencia que viví pues con el trabajo en sistemas productivos. Antes que todo, quiero agradecer a este grupo de muchachos que son muy emprendedores y gracias a esa gestión pues tenemos este espacio donde compartimos tanto los especialistas en hormigas como los aficionados y los que amamos las hormigas, los que trabajamos hormigas desde diferentes campos. Y entonces, pues me parece un espacio muy enriquecedor y felicitaciones. Esperemos entonces que ya, como ustedes bien saben, hay un simposio en camino. Entonces, que todo nos salga muy bien, que sea cada vez más enriquecedor y que estas relaciones entre los diferentes países y todos los amantes de las hormigas, pues siga adelante. Bueno, yo voy a compartirles entonces la pantalla. Ustedes me dicen si la ven. Sí, profe, ahí se ve ya la pantalla. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, contarles esta experiencia muy bonita que viví pues en el departamento del Cauca. Titulé Entre hormigas y café porque ya va haciendo un rato que llevo por ahí paseando entre cafetales y viendo hormiguitas, siguiendo pues las hormigas, no solamente las hormigas arrieras, hormigas en general. De hecho, pues el proyecto que les voy a mostrar pues hace parte de un trabajo que realizó la Universidad del Valle, financiado por Colciencias. Y bueno, yo participé en la evaluación de esa diversidad taxonómica y funcional de hormigas del suelo, asociada a 2 sistemas cafeteros con manejo contrastante, que son esos cafetales a libre exposición y esos cafetales que tienen sombra. Eso se realizó en el departamento del Cauca. Y allí, especialmente en cuanto a función, evaluamos el papel de la hormiga cortadora de hojas. Bueno, yo pues no voy a retomar todo lo que es la historia del café, cómo se introdujo, cómo ha sido todo ese proceso en Colombia, porque ya tuvimos la charla de la profesora Cristina Gallego, donde nos explicó muy bien todo este proceso y todo ese cambio que se ha dado aquí en nuestro país. Pero sí quiero mostrarles aquí, ubicarlos un poco, porque sé que hay personas que no son de Colombia, que el café se siembra en la parte central, principalmente en los Andes centrales, pero que también
o sea, todo lo que es la cordillera de los Andes, que tiene 3 estribaciones, últimamente hay un desplazamiento de la producción, ¿no? Lo que nosotros conocemos aquí en Colombia como el eje cafetero, y que fue nombrado incluso patrimonio como el paisaje rural cafetero, por todo lo que se ha relacionado con la cultura cafetera, se ha desplazado en cuanto a producción de café hacia el sur, ¿sí? Entonces, departamentos como este que muestro aquí en el mapa, abajo, está allí resaltado de amarillo, ese es el departamento del Cauca, departamento del Huila, Cauca, Nariño, ahora son departamentos que están liderando la producción del café en Colombia y que además también están mostrando un café o están ofreciendo un café que se siembra a mayor altura, el café que conocemos como ese café de alta montaña o café de montaña con diferentes sabores, es muy gustoso, son cafés especiales también, muchos de ellos. Entonces allí, en esa zona fue donde realizamos este tipo de trabajo. Como les comentaba, de las experiencias bonitas que ha sido trabajar con hormigas, fue precisamente trabajarlas en estos sistemas productivos, pues en parte porque uno se sorprende con lo que encuentra allí, ¿sí? Eh, y además de eso, porque empiezas a establecer esa relación con las personas y muchas veces cuando uno está recién graduado solo quiere irse a la selva, a los superbosques, a ese contacto con todo lo natural y olvidamos que de alguna manera siempre va a haber un impacto de nosotros, los humanos, de las comunidades humanas, de alguna forma, ya sea directo o indirectamente, sobre todo estos sistemas naturales. Entonces aquí lo bonito ha sido eso, aprender a dialogar, aprender a charlar con la gente y precisamente emplear ese conocimiento que ellos tienen y al mismo tiempo aprender a hablar en un lenguaje sencillo, de manera que lo que hacemos en la academia tenga también un impacto o llegue precisamente a los cultivadores, a la gente del campo, pues, a nuestros campesinos. Bueno, con la parte de hormigas hay algo bien paradójico, es que cuando uno llega o hace parte de este tipo de estudios que implican además otros grupos, otros organismos para hacer evaluaciones de diversidad, por ejemplo, caracterizaciones, comparaciones. Bueno, cuando hablan y presentan los botánicos, lo que van a hacer, pues la gente se entusiasma, qué bonitas las plantas, ¿cierto? Y lo útil que son, los servicios, de hecho pueden identificar muchas especies, lo que conocemos como las etnoespecies, ¿no? Los nombres que las personas dan y con las cuales pueden diferenciar estos organismos. Con aves pasa igual, ¿no? Las aves son muy llamativas, el canto, los colores, pues, y más aquí en nuestros países tropicales, pues es una belleza, un espectáculo. Pero cuando me toca el turno de decir, no, pues yo voy a trabajar con hormigas, o sea, cambia totalmente la perspectiva y definitivamente la forma como la gente percibe a los insectos y bueno, en este caso las hormigas, es bien diferente. Entonces, muchas veces me han recibido con la pregunta, ¿usted es la que viene aquí a controlar estas plagas? Y entonces, cuando tengo esa pregunta allí central, ¿será que las hormigas son una plaga? Bueno, pues al menos por mucha gente es percibida como tal. Y aunque sí hay un porcentaje que podría volverse una plaga y que bajo ciertas circunstancias funcionan ejerciendo un daño, ¿sí? En nuestros sistemas productivos, en nuestros jardines, en nuestros aparatos eléctricos, en nuestras estructuras. Es un porcentaje muy mínimo de las especies las que hacen eso y el daño pues va a depender de ciertas circunstancias. Entonces es como el mensaje de esta charlita. Bueno, ¿por qué entonces trabajamos con esa hormiga arriera? Porque es precisamente también hormiga arriera o cortadora de hojas, ¿no? Como se conoce. Porque es una hormiga que es fácilmente identificable en campo por los campesinos, por la gente de las fincas, y le identifican perfectamente el daño que ocasiona. Entonces, bueno, estas hormigas cortadoras reciben este nombre porque ellas cortan un material vegetal fresco, son hormigas neotropicales, son hormigas de la tribu Atini, que se caracterizan porque llevan ese material, lo cargan, como ustedes ven allí en la imagen de arriba, a través de sus pistas de forrajeo, lo van cargando y por eso les dicen arrieras, también les dicen arrieras, pues. Y lo llevan a sus nidos, que suelen ser muy grandes, conformados por muchas cámaras y túneles que las conectan, ¿sí? Son nidos subterráneos. Y allí en unas cámaras, que son las cámaras del hongo, allí cultivan entonces sobre esos
pedazos de hojas cultivan un hongo con el cual han logrado una simbiosis que lleva miles de años. Bueno, entre estas hormigas cortadoras se conocen dos géneros que son Ata y Acromirmes, ¿no? Las cortadoras de hojas. Pues específicamente nosotros, entonces, en ese primer taller de acercamiento con las personas, donde mostramos qué íbamos a hacer y el permiso, obviamente, para poder entrar a sus predios, que son privados, pues hicimos una práctica también para reconocer cómo eran esos nidos, ¿no? Pues muchas veces vemos lo de afuera, pero no lo de adentro. E inclusive hay campesinos que nunca se han tomado el trabajo, pues, de paliarlas completamente, ¿no? Encuentran una primera cámara y creen que eso ya es todo el nido. Entonces fue algo muy interesante y muy enriquecedor para lado y lado, para los dos, para nosotros y para ellos, los cultivadores. Bueno, a partir de que, o sea, ya sabíamos que está allí, que hay, existe un problema de hormiga cortadora, o que al menos así lo manifiestan los campesinos a través de la encuesta, a través del diálogo. Nuestra primera pregunta fue, bueno, allí están, pero entonces, ¿qué especies son las que están allí, de esas hormigas arrieras o cortadoras? Bueno, y si queremos saber si realmente están ocasionando un daño, entonces, pues bueno, la mejor forma de empezar a medirlo es primero haciendo un censo de los nidos y mirando además qué es lo que están forrajeando, ¿no? O sea, a qué plantas están dirigidas, qué plantas son las que están cortando ellas para llevar y cultivar el hongo. Bueno, allí tuve la ayuda, la colaboración de Daniela Villanueva, una estudiante de biología de la Universidad del Quindío, que se vino para el Cauca allí a colaborarnos con este proyecto. Ella ya se graduó y allí está la publicación de su trabajo. Con ella entonces trabajamos en 8 cafetales con sombra, 8 cafetales a libre exposición. Bueno, aclaro un poquitico, los cafetales a libre exposición son aquellos a los que ya le han eliminado completamente el sombrío, esos árboles que están allí dándole una sombra a los arbustos o a los cafetos, arbustos de café, los han eliminado por completo y son cafetales que tienen una mucha mayor intensidad, ¿sí? O sea, mayor tecnificación, de hecho la densidad de siembra es mucho mayor también y incluso pues el uso de agroquímicos. Mientras que los cafetales con sombra, pues como ven aquí en la fotografía, aún mantienen pues esa cobertura de dosel como una protección y bueno, otra serie de utilidades que están relacionadas y que yo creo que quedó muy clara pues también en la charla de la profesora Cristina, ¿no? Y como control, pues la idea era también seleccionar pues 4 bosquecitos, pero resulta que cuando uno va a trabajar en estos sistemas productivos, lo que escribe en el papel, pues comienza a transformarse, ¿no? Porque cuando llegas a esa zona, muchas cosas son muy diferentes y realmente son sistemas que cambian bastante. Y en cuanto a los bosques, pues solamente encontramos 4 parchecitos de bosque que estaban allí embebidos en toda esa matriz productiva, en parte de café y en parte ganadera. Bueno, lo que hicimos fue hacer 3 recorridos por cada sitio seleccionado, buscando los nidos de arriera. Cuando los encontrábamos, entonces lo primero era georreferenciarlos y usamos una estaca con pintura para marcarlos. Luego pasamos a medirlos, utilizamos como medida el área superficial, que es tomar las bocas más externas, para sacar pues el área de la parte superficial del nido. Recordemos que los nidos internamente pueden ser muy profundos, ¿no? Y recolectamos entonces obreras de la casta soldado para llevarlas al laboratorio y poder determinar a qué especie pertenecían. ¿Sí? Si habían de pronto tanto del género Acromirmes o si todos eran Ata y de Ata, pues qué especie podríamos encontrar allí en esa zona. Además, aprovechando que había un botánico dentro del proyecto que estaba también haciendo su trabajo de maestría, entonces en sus parcelas buscamos plantas, ¿sí? Material vegetal que hubiese recibido algún impacto de hormigas arrieras, ¿sí? Que tuvieran señales de haber sido defoliadas. Y ellas, las que presentaban esas señales, pues se tomó muestras y se llevó a determinación vegetal allí en el herbario de la Universidad del Valle. Estos resultados pues los relacionamos con variables de hábitat como cobertura de dosel, riqueza arbórea, espesor de hojarasca, humedad relativa, la temperatura de ambiente y de suelo. Bueno, ¿qué encontramos allí? Pues que de los individuos que recolectamos en los nidos para determinar
La especie de hormiga, definitivamente todos fueron de la especie Atta cephalotes. Todos. Entonces, esa es la primera sugerencia que damos, es que definitivamente es la arriera dominante, ¿sí? Es la hormiga cortadora de hojas dominante, tal como lo citan varios autores, pues Atta cephalotes es la hormiga arriera con más amplia distribución tanto en sistemas silvestres como en sistemas productivos. Bien. En cuanto a los nidos, una de las sorpresas es, bueno, pues si nos están diciendo las personas del lugar que tienen un impacto fuerte de hormiga arriera, que es una plaga terrible, que han tratado pues de manejar con diferentes químicos, pues nos imaginamos que van a haber muchísimos nidos asociados a sus cultivos. Y bueno, la sorpresa es que realmente fueron muy poquitos, la densidad fue bastante baja. En términos pues de número, de cantidad, en bosques encontramos solo 4 nidos, 8 en cafés con sombra y 9 en cafetales a libre exposición. El tamaño de los nidos fue muy variable, entre casi 1 metro cuadrado hasta 758 metros cuadrados. Pueden alcanzar una superficie bastante grande. Y en cuanto a la longitud de pistas de forrajeo, pues entre 1 metro y 32 metros fue la variabilidad, ¿sí?, de longitud de estas pistas. Y bueno, en cuanto a la relación, este análisis de correlación canónica entre esas variables ambientales y el tamaño de los nidos nos está mostrando, ustedes pueden ver allí en la gráfica en rojito, RA, que es la riqueza arbórea, CD, que es la cobertura de dosel, con una estrecha relación con el área de los nidos, y seguido por el espesor de hojarasca. Bueno, a través de estos análisis logramos darnos cuenta que los nidos más grandes son los que están ubicados en los sitios que tienen mayor cobertura de dosel, como son los bosques y los cafetales con sombra, y que entonces los nidos de arriera más pequeñitos estaban ubicados en los cafetales a libre exposición. Digamos que esto podría verse, o sea, podríamos explicarlo de dos maneras, o que definitivamente las hormigas sí necesitan ciertas condiciones, como lo afirman algunos autores, de humedad, ¿sí?, de temperatura, de cierta cantidad de sombra, para que el crecimiento del hongo pues sea viable, o que definitivamente en estos cafetales a libre exposición hubo demasiada presión, ¿sí? Y al haber demasiada presión, pues los nidos tienden a tener un menor tamaño, pues es una hipótesis que habría que probar, ¿no? Habría que analizarlo bien. Bueno, en cuanto a recursos, se logró identificar 32 especies vegetales distribuidas en 18 familias, siendo Melastomathaceae pues la familia con más especies defoliadas por hormigas cortadoras, ¿sí? Y si vamos, lo que hicimos fue comparar la oferta de recursos con respecto al uso que hacen. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica de barras, podemos ver los diferentes manejos del suelo, ese contraste. Por ejemplo, en bosques se identificaron 77 especies de plantas y de esas las arrieras solamente defoliaron 16. En café con sombra se identificaron 37 especies y de esas defoliaron 12. En el café a libre exposición, de 2 especies identificadas, defoliaron 9. De esta manera, entonces, Atta cephalotes defolia el 75% de las especies en los cafetales a libre exposición. En los cafetales que tienen un sombrío, defolia el 32.4% de las especies. Y en los bosques, el 20, casi que el 21% solamente. Esto partiendo de aquella hipótesis de que mayor diversidad, posiblemente, o sea, pensamos que al haber mayor diversidad, sean más complejas las interacciones en un sistema, habría menor impacto sobre los cafetales, ¿no? Entonces ahí venía la siguiente pregunta y es, bueno, ¿será que sí estaban llegando a los cafetales, a los arbustos de café o cafetos, que también se les dice así, cafetos? Pues sí, definitivamente las encontramos defoliando café. Se observó herbivoría sobre arbustos de café, pero la otra sorpresa fue esta, solamente en unos cafetales y en otros no. Y bueno, nos dimos cuenta que ella tenía una preferencia por cafetales de la variedad Castilla. En esa zona, en esta localidad, en la encuesta que hicimos inicialmente, nos quedó
allí registrado que el 65% del café cultivado en esta zona pertenece a esta variedad, que es una variedad resistente a la roya, una variedad de las mejoradas aquí en Colombia contra la roya. Y esta hormiga pues está feliz en los cafetales de esta variedad. Pensé que era precisamente porque había más oferta de esta variedad, ¿no? Pero resulta que pude ver en unos cafetales que estaban allí limitantes de una variedad Borbón con una variedad Castilla. El nido estaba justo allí entre los dos lotes de café y salían las hormigas a forrajear y iban directo al cafetal de variedad Castilla. En ningún momento iban hacia el Borbón y de hecho estuve mirando arbustos de café o cafetos de la variedad Borbón y nada, no encontré señales. Entonces por eso se tomó esa determinación de trabajar solo en cafetales para resolver esta pregunta. Bueno, ya sabemos que llegan a los cafetales, entonces ahora la pregunta del millón es ¿cuánto daño producen allí, no? Y entonces hicimos un análisis de herbivoría y para ello entonces recorrimos las fincas, pero hicimos un conteo en unas cuadrículas de 50 metros por 50 metros en cada lote. Teníamos lotes, seguimos con la misma comparación, ¿no? Lotes de café con sombra y lotes de café a libre exposición. Bajo esa hipótesis de que sistemas más diversos, el impacto sobre los arbustos de café o sobre los cafetos iba a ser menor, ¿sí? Porque ellas iban a tener mayor oferta de otras especies vegetales. Pues bueno, allí entonces utilizamos esa cuadrícula, contamos todos esos cafetos, todos los cafetos que hay en 50 por 50. Y además de eso, identificamos dentro de ellos cuáles tenían algún daño, ¿sí? Alguna señal de haber sido mordidos por hormigas arrieras. Pues al hacer ese conteo, la sorpresa es que nos dimos cuenta que solamente tenían señales de daño los cafetos cercanos a los nidos. A medida en que nos alejábamos del nido, ya esos arbustos no presentaban señales de daño. Entonces, tuvimos que hacer un muestreo dirigido hacia cafetales con el daño, ¿sí? O sea, tenemos ya la proporción de cuántos cafetos hay en un área y cuánto de esos cafetos pues son defoliados por hormiga. Ahora la pregunta es, de los que están defoliados por hormigas, ¿sí? ¿Cuál es el daño que hacen en ellos? Entonces se seleccionaron los 10 cafetos alrededor del nido y en cada uno de ellos se hizo una selección de 10 ramas, se hizo un conteo y medición de las hojas, ¿sí? De las láminas foliares, y además de eso se contó el número de frutos por rama. Esto se hizo en 3 temporadas, ¿sí? De acuerdo con la fenología del cultivo, que fueron pre-cosecha, cosecha y post-cosecha. Bueno, aquí que encontramos, bueno, antes de eso, ¿cómo medimos la herbivoría? Pues bueno, sí, ya estamos contando las hojas, pero ¿y para medir el daño? Entonces, como eran tantas hojas, tantas ramas, tantos cafetos, entonces se utilizó esta propuesta de Domínguez y Dirso, que es un índice de herbivoría que tiene en cuenta unas categorías de daño de acuerdo a la cantidad de área foliar que pierden y el número total de hojas que hay en cada una de esas categorías que van. Como ustedes pueden ver en la imagen de abajo, allí hay unas fotografías con hojas de café sin daño que tendrían el número 0, ¿sí? El 1, miren que tiene una mordidita, ¿sí? Como si le hubieran hecho un corte con la mandíbula y así sucesivamente, pues va aumentando hasta llegar al máximo nivel de herbivoría, que es que solamente queda la vena central de la hoja. Esas son las categorías de daño. Bueno, con esto y con lo que habíamos escuchado de los cultivadores, pues yo pensé que iba a llegar a esos cafetales a encontrar arbustos como este que ustedes ven aquí en la fotografía, ¿sí? Totalmente peladito, sin una hojita, con uno que otro muñoncito de hoja por allí. Pues la sorpresa es que no fue común encontrar arbustos de este tipo, sí los hubo, pero da la casualidad que los que estaban así generalmente estaban ubicados aquí, sobre un nido de hormiga. Esto que ustedes ven aquí, esa tierra amarilla, es nido de hormiga. Y de hecho ahí se le ve la boca, una de las bocas allá abajo. ¿Sí? Es un nido de hormigas. Bueno, ¿qué encontramos? De 10.724 arbustos de café
solamente 824 presentaron signos de herbivoría por Atta cephalotes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la por Atta cephalotes, esa mordida de ellas es característica. Y esto representa el 7.68%. Solamente ese es el porcentaje de arbustos de café que presentaron algún daño, alguna señal de herbivoría de Atta cephalotes. Bueno, y que estos cafetos que tenían algún nivel de daño siempre estaban cercanos al nido. Ahora, la distancia entre esos cafetos al nido varió entre 34 centímetros, miren esa medida, quiere decir que están allí encima del nido, ¿no? Y máximo 424 centímetros, muy cercanos al nido. Bueno, cuando se hacen los análisis, entonces aquí en esta gráfica ustedes pueden ver el índice de herbivoría para cada manejo. Recordemos que los manejos son café con sombra, que es CSS, y café a libre exposición, que es CLE. Y abajo los estados, que son pre-cosecha, cosecha y post-cosecha. Esto se analizó con un intervalo del 95% y encontramos diferencias significativas donde nos muestra que hay un mayor daño de las hojas en los cafetales a libre exposición, o sea, el cuadro de la derecha. Hay mayor daño de hojas, o sea, hay mayor índice de herbivoría en los cafetales a libre exposición que en los cafetales con sombra. De esa manera estamos aceptando nuestra hipótesis, ¿no? Ahora, cuando lo relacionamos con la cantidad de frutos producidos por los árboles, el modelo lineal mixto nos muestra una relación positiva significativa entre el índice de herbivoría y el número de frutos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que aumentaba el daño en las hojas en el arbusto, ¿sí? Allí el arbusto sería pues nuestra unidad, entonces se producen más frutos. Pues, ¿qué explicación le daríamos a esto? Algunos autores afirman que hay plantas que cuando presentan un daño por herbívoros, se sufren una sobreexcitación y entonces comienzan a producir rápidamente más órganos reproductores, ¿sí? Entonces pasan rápidamente a producir más flores, a producir más frutos. Esto podría ser una explicación, ¿no? a este fenómeno. Bueno, entonces con estos resultados, definitivamente sí, la hormiga arriera sí defolia cafeto, pero lo hace en un porcentaje mínimo, tan mínimo que no encontramos un impacto fuerte. Lo que sí encontramos es que hay mayor herbivoría en los cafetales a libre exposición, lo que quiere decir que el tener plantas de sombrío sí funcionan como un recurso alternativo para que las hormigas no solo defolien el cafeto, sino que utilicen otras especies. Y esta reflexión, pues que una especie de hormiga cortadora de hojas es una plaga cuando su presencia y abundancia amenazan el retorno o el beneficio económico de una inversión en una finca mediante la disminución de la cantidad y o la calidad de un producto agrícola. Pues con nuestros resultados no alcanzamos a medir en ningún momento que hubiese una pérdida o una baja en la calidad, ¿no? Habría que mirar a través del tiempo qué sucede. Pero bueno, esto hay que aplicarlo a diferentes cultivos, donde bajo otro tipo de manejo las cosas pueden ser muy diferentes, ¿no? Bueno, además de eso, entonces, ya miramos que en cuanto a herbivoría, pues el daño no fue mucho. Y que podríamos jugar también con recomendar mayor uso de sombras también para reducir el impacto pues, de la defoliación por hormiga arriera. Bueno, pero también quisimos medir otro aspecto y es, bueno, las hormigas arrieras, como bien saben, son consideradas ingenieros del ecosistema, ¿sí? En sistemas silvestres son muy benéficas porque construyen unos nidos gigantescos, ¿sí? Y al remover tanto suelo, entonces parece ser que incorporan muchos nutrientes al suelo, ¿sí? Facilitan muchísimo la infiltración del suelo, mejoran muchas condiciones. Y al cortar las hojas, al llevarlas hacia adentro y al tener unos basureros donde depositan materia orgánica, pues muchas de estas hormigas, pues no solamente las arrieras, varias especies, muchas, o sea, las hormigas en general, con sus niditos pueden aportar materia orgánica, nutrientes al suelo. Bueno, entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿y la hormiga arriera en un contexto productivo
cómo funciona, ¿no? ¿Será que esa construcción de los nidos sí influye en las propiedades físico-químicas del suelo? Bueno, se hizo entonces nuevamente en estas fincas, trabajamos bajo dos manejos, los mismos manejos que venimos trabajando, que son café con sombra y café a libre exposición, pero con dos tratamientos, un tratamiento pareado, que era tomar muestras de suelo del nido y tomar muestras control, que era una muestra dentro del mismo lote, dentro del mismo cafetal, pero que no alejadito del nido, ¿sí? Que no estuviese influenciado pues por la tierra que ha removido la hormiga. En este sentido, entonces trabajamos con 10 nidos y 10 muestras controles para los diferentes manejos. Y bueno, esto es parte de los resultados que encontramos. Se hizo análisis físico-químicos, se midió la infiltración directo allá en campo con un filtrómetro de disco. Y bueno, les comparto aquí como los resultados más interesantes. El análisis, el modelo lineal mixto para parámetros físicos entre manejos y entre tratamientos. Aquí en esta tabla solamente aquellas variables pues, en las cuales se encontró alguna variabilidad significativa. En este caso, miren, el cuadro rojo nos está mostrando los tratamientos, ¿sí? Hay variabilidad a nivel de tratamientos. Pues les recuerdo que tratamientos es control y suelo de nido, ¿no? El suelo de nido es el tratamiento y el control, pues recordemos que es la muestra alejadita del nido, pero dentro del mismo lote. Aquí hubo diferencias significativas en cuanto a la cantidad de arena, de limo y de arcilla. Este porcentaje de arena y de arcilla fue mayor en los nidos que en el suelo control. Es muy posible, como afirman algunos autores también, estos nidos de hormigas cortadoras, al ser tan grandes, entonces ellos hacen una inversión de capas. Es mucho el material vegetal que ellos remueven, sacan y suben hacia la superficie, ¿no? Van sacando para poder ir cavando sus cámaras. Entonces es posible que se haya una inversión de capas, pues al encontrar mayor cantidad de estos componentes, pues nos está mostrando esto, ¿no? Es posible, algunos afirman que con el tiempo, con tanto movimiento, entonces inclusive puedan cambiar el perfil en este nivel. Bueno, en cuanto a manejo, no encontramos diferencias significativas entre cafetales a libre exposición y cafetales con sombra, solamente a nivel de la densidad aparente del suelo sí hubo diferencia significativa. Es decir, que sí, en cuanto a la estructura física del suelo, sí hay cambios. Ahora, en cuanto a la infiltración, como pueden ver en esta gráfica, ese análisis de infiltración en condiciones de saturación indica una aptitud de transmisión del agua que es significativamente mayor en el suelo de los nidos, independiente del manejo. Miren, estas dos cajas me están mostrando los dos manejos, ¿no? Café con sombra, café a libre exposición, que es el CLE. Y en ambos, en los dos manejos, siempre el suelo del nido presenta una mayor transmisión de agua, mayor infiltración en condición de saturación, ¿sí? Entonces, definitivamente sí, el nido sí está facilitando la infiltración del suelo, ¿sí? Y es un beneficio porque esto permite que entonces el agua fluya, ¿sí? Hacia el interior y en épocas, por ejemplo, muy secas, esto puede incluso pues, facilitar para los cultivos y, por ejemplo, en el cultivo del café es muy importante el agua para el llenado de los frutos, ¿no? Entonces, es un parámetro que favorece muchísimo al cultivo. También lo han encontrado en otros nidos de hormigas de otras especies que la construcción de estos nidos mejora la infiltración del agua. Bueno, en cuanto a los parámetros químicos, nuestros modelos mostraron que las diferencias significativas se dan ahora sí por el manejo, ¿sí? O sea que la variabilidad química que se da allí es más por el manejo, o sea, si es un cafetal con sombra o si es un cafetal a libre exposición y no por la presencia de los nidos. Solamente se encontró un parámetro aquí que es el azufre,
donde hay diferencias significativas entre los tratamientos, ¿sí? Que es suelo de nido, suelo control. Pues el azufre es un elemento importante, pues, es constituyente de aminoácidos, de vitaminas, pero lo que pensamos también, y la explicación posible a esto, porque pues de esta manera tampoco estamos viendo que haya un aporte de nutrientes con la construcción del nido al suelo, es que la metodología empleada está tomando muestras de suelo a nivel superficial, ¿sí? Y resulta que estas hormigas, atacefalotes, construyen nidos muy grandes donde los basureros, que es donde depositan ellos pues el material orgánico desecho, está en la parte más profunda del nido. Hay otras especies que sí tienen sus basureros externos, pero en el caso de atacefalotes lo tiene abajo, bien profundo. Y es muy complicado tomar muestras de esa profundidad como para mirar de qué manera se están incorporando los nutrientes. O sea, posiblemente sí lo estén haciendo, pero allá, abajo. Entonces, bueno, esta es una recopilación que hizo Farhi Brenner y Berenkraut. Ellos allá analizan y contrastan los diferentes estudios donde unos dicen, no, sí aportan nutrientes y otros dicen, no, no aportan. Resulta que la diferencia era esa. Los que están aportando nutrientes son aquellos trabajos en los cuales las especies que estaban analizando tienen sus basureros arriba, ¿sí? Y en los que no aportaban es porque los basureros estaban abajo. Entonces, aparentemente, el aporte de nutrientes tiene que ver con dónde están ubicadas esas cámaras de desecho, ¿sí? En el caso nuestro, pues tendríamos que hacer una excavación para poder llegar hasta esas cámaras y mirar, porque es posible que entonces el aporte de nutrientes se esté dando en otros horizontes, ¿no? Más abajo y no precisamente arriba. Pues no obstante, a pesar de todo, definitivamente podemos concluir que las construcciones de nidos de arrieras sí están influyendo en las características del suelo, especialmente en la estructura física, aportando minerales allí. Es muy importante también el aporte que hacen hacia la infiltración. Y bueno, en la parte de nutrientes, pues no podemos concluir nada porque, como les digo, la metodología no alcanzó a medir esa parte. Perdón. Y bueno, ya con esto les comento el trabajito que hicimos pues con arrieras, donde definitivamente recalco que es muy importante conocer los diferentes contextos. Es posible que bajo ciertas características la arriera se vuelva un problema muy difícil de manejar, por ejemplo en ciertos cultivos o sobre todo también en los lugares donde tienen las plántulas, en los viveros donde tienen las plántulas, en los jardines, obviamente, pues va a depender muchísimo del contexto. Aquí con ese trabajo lo que sí logramos identificar es que arriera sí corta café, como pues ha sido citado, que posiblemente sea plaga de cafetales. No obstante, nuestro estudio no está demostrando que sea una plaga. Hay un daño, pero es un daño mínimo que hasta con la metodología empleada pues no está demostrando que tenga un efecto en la producción de los cafetales. Y bueno, es importante recalcar eso y sobre todo el uso de los químicos tan potentes que se emplean y de esos cócteles químicos sin ni siquiera protección adecuada que están empleando para el control de la arriera. De hecho, una de las cosas que vimos en los cafetales donde el cultivador hace un control fuerte es que el nido empezaba a desplazarse. Pues si uno no conoce bien el nido, o pues digamos que la biología de la hormiga, la ecología de la hormiga tiende a pensar que son varios nidos, ¿no? Pero cuando ya te vienes a analizarlo bien, es el mismo nido que se va desplazando. ¿Sí? Ellas simplemente se desplazan, cierran cámaras, cierran túneles y se corren, ¿sí? Huyendo de los químicos, pero siguen allí latentes, simplemente están buscando solución a su problema y el cultivador detrás gastando platica, echándole polvito, y inclusive había uno que lo tenía en el límite del cultivo y cuando fuimos a verlo, ya iba por la mitad del cultivo. Entonces el señor se reía muchísimo porque no ha podido acabar con las arrieras. Un problema puede ser bajo ciertos contextos, pero necesariamente no lo es bajo otros. Bueno, muchachos, esa fue la experiencia que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias y entonces quedo atenta a las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctora.
Muchas gracias, doctora Deli, por su presentación. Damos apertura a la sección de preguntas. Por aquí alguien habla de los cítricos, ¿sí? Sí, por eso yo resalto mucho que bajo ese contexto, ¿no? En cafetales se presentó estos resultados. Pero en los cultivos, en los cítricos, sí, definitivamente el impacto es bien fuerte. Allí Grace Alpizar dice, tal vez en otros cultivos, otros ambientes como viveros de cítricos. Claro, las plántulas, sí, no hay nada que hacer con las plántulas. Son bien atractivas esas hojas blandas, nuevas, y fuera de eso, pues en una noche, ¿cuántas plántulas se nos pueden llevar, no? Los viveros de plántulas sí son unos sitios muy delicados. Si hay nidos de hormiga riera cercanos que no tienen muchas alternativas adicionales para cortar, pues obviamente es como mostrarles un super menú así en bandeja de plata para ellas, ¿no? Entonces van a estar delicioso. Para allá nos vamos, porque es que para ellas eso es una invitación. Rosy, tengo una pregunta, ¿puedo? Antes de irme para mi clase. Hágale. Cris. Pregunta. Bueno, yo he leído alguna literatura donde, por ejemplo, Cherret muestra que de acuerdo a los semioquímicos que la planta esté liberando, las hormigas en ocasiones no la consumen, ¿no es cierto? Entonces, no sé, pensando en eso, en los cafetales donde trabajaste, la fertilización que usaron no sé si hiciste seguimiento de eso, ¿no? Esa es la pregunta. De pronto, la nutrición que tuvieran esas plantas, porque siendo los mismos cafetales, no es cierto, el mismo cultivo, ¿no es cierto? ¿Por qué unas sí y otras no? Entonces, pensando como en esos postulados que Cherry y otros autores tienen allí con respecto a eso de los semioquímicos, porque, bueno, tú sabes y creo que todos sabemos, la hormiga riera, pues le encantan los brotes tiernos de la guayaba, del mango, de los cítricos, en fin, pero llega momentos en los cuales dan la vuelta y prefieren ir kilómetros de distancia a ir a otro guayaba, a otro mango, a otro árbol, ¿no es cierto? Sabiendo que es incluso hasta la misma especie. Entonces, como en el café está sucediendo lo mismo, de pronto no exploraste la parte de la fertilización, de pronto la nutrición que tuviesen en ese momento y eso hiciera que no eh, fueran atractivos para ellas. En fin, no sé. Pues Cristina, no tuvimos en cuenta la fertilización. De hecho, lo que sí tuvimos, bueno, sí tuvimos en cuenta fue los momentos de fertilización y los momentos de uso, pues, de agroquímicos en general para evitar en ese momento ir, ya sea porque están fertilizando y como vamos a tomar muestras de suelo, pues eso obviamente iba a afectar los resultados. Y la otra es, pues, el momento de los insecticidas, ¿no? Cuando están utilizando insecticidas, ya sea para la broca o otros insectos, pues tampoco los fuimos en ese momento. Pero relacionar eso con la nutrición de la planta, de hecho sí sería interesante por un principio agroecológico, ¿no? Pero pues no, en este estudio no se tuvo en cuenta. En cuanto, o sea, a individuos del mismo lote, que es lo sorprendente, ¿no? Es que son individuos del mismo lote, entonces si están en el mismo lote, uno esperaría que el manejo fuese muy parecido, aunque la caficultura es algo que no mencioné aquí en esa zona del Cauca, es una caficultura a pequeña escala, ¿no? Y entonces hay una gran variabilidad de manejos, digamos que cada campesino utiliza técnicas muchas veces artesanales, hay otros que siguen lineamientos del comité cafeteros, pero hay una variabilidad en cuanto al manejo. Pero dentro del mismo lote era increíble ver que no todos los árboles tuviesen algún signo de foliación, sino solo los más cercanos al nido, ¿sí? Y de hecho tampoco era tan grave, unos sí y otros no. Es como si ellas estuviesen, yo tengo también otra hipótesis alterna y es, bueno, cuando nosotros vemos esos nidos de hormiga riera, generalmente uno los ve limpios, ¿sí? A ellas no les gusta como tener vegetación encima, pues obviamente con toda la tierra que ellos están sacando y como vieron hay arena, hay arcilla, entonces ese suelo que están sacando de abajo que es más pobre, ¿sí? Que lo están sacando hacia la superficie, pues tampoco es que crezca mucho allí. Entonces yo también pensaba que ellas eliminan la vegetación que están haciendo, ¿sí? Incluso hasta las arbences, perdón.
alrededor del nido, que posiblemente también por eso lo aprovechan y cortan pues los arbustos que están alrededor, pero que necesariamente, o sea, la cantidad de vegetación que necesita un nido de estos pues es enorme y pues, o sea, la cantidad de cafeto que están cortando es pequeña. Entonces ellas realmente están usando son otros sustratos más para cultivar el hongo, más que solo café. Entonces por eso posiblemente en las cafetales con sombra, pues por eso disminuye la cantidad de impacto sobre el cafeto, ¿no? Pero muy interesante también mirar esa parte, ¿no? Me suena muchísimo sobre la pregunta de por qué variedad Castilla y por qué las otras variedades no, ¿no? Sería interesante mirar eso también. ¿Puedo preguntar? Sí. Profe, pues. Hola Rosy, muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo quisiera preguntarte, supongamos que con el cambio climático la hormiga empieza a subir de altura y de pronto empieza a ser un limitante importante para las caficultores. Si a ti te preguntaron, bueno, experta en el tema, por favor, ¿qué recomendarías? ¿Qué les recomendarías a los caficultores? Bueno, pues sí, 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 definitivamente es muy posible que eso pase, ¿no? Ya sabemos que con el calentamiento las especies se nos están desplazando o se nos van a desaparecer. Sabemos la relación que hay de cafeto con broca, como la broca inicialmente pues estaba en las zonas bajas, ¿cierto? Y que cada vez se nos está subiendo más. Inclusive en este café de montaña que tenemos aquí en Colombia, cada vez está apareciendo broca en sitios donde no había. Pues esa misma pregunta nos hicimos cuando recién yo estaba planteando la propuesta y era, bueno, miremos a la hormiga arriera, ¿qué está pasando con ella? Cuando yo recién llegué a Armenia, también me hice esa pregunta, o sea, recién llegué hace muchos años, yo no veía tanta riera como la que veo hoy en día, ¿sí? Yo ahorita ando por Armenia y es como si andara en Cali, veo nidos de arriera por todo lado. Yo creo que sí, que yo creo que la hormiga herrera también nos va subiendo, ¿sí? Nos va subiendo. Y la única estrategia que yo veo es tener un manejo agroecológico de los cultivos, ¿sí? Que nos faciliten precisamente el manejo de todos estos animalitos que se nos están adaptando a ese calentamiento. No sé hasta dónde alcance a llegar, pero por ejemplo, cuando estábamos buscando cafetales muy altos, alcanzar a llegar sobre los 1860, 1900 metros allá en Cauca, encontró hormiga arriera, ¿sí? Lo interesante fue que encontraba unas hormigas muy pequeñas y con una actividad muy baja. No sé si están llegando o pues están como en ese proceso, ¿no? De adaptación a esas alturas. En esos cultivos. Pues, profe, la solución que yo le veo es el manejo agroecológico para evitar tanto impacto, ¿no? Así como pues, los resultados muestran que si le ofrecemos más recursos, pues posiblemente ellas entonces no nos van a usar ese objeto de producción. Sería una, y el seguimiento, que es tan importante, el seguimiento a las hormigas, a su fenología dentro de los sistemas, ¿no? Los momentos de vuelos nupciales, todo eso, no podemos dejar que se nos llenen pues los sitios de tantas colonias. O sea, manejarlas, monitorearlas, estar pendientes de los vuelos para controlarlas y mantener los cafetales de sombra Sí, es lo recomendable. sí, la mayor diversidad posible, o sea, mayor recurso alternativo para que el objeto de producción pues no sea tan afectado, que es por ejemplo lo que pasa con los cítricos, ¿no? El cítrico es supremamente llamativo para ellas, les encanta mucho más que el café porque pues, se reportan daños fuertes en cítricos, pero si vemos cultivos de cítricos, la mayoría es lotes gigantescos cultivados solamente de esa especie, ¿no? Entonces, sería mirar, a ver. Sí. Gracias, Rosy. Bueno, profe. Tiene la palabra Deidán Lobo Cardoso. Sí, buenas tardes. Un Buenas gusto tardes. saludarlos a todos. La inquietud que me quedó acerca de su estudio, que es bastante interesante
y promete mucho, extrapolándolo posiblemente a otros cultivos, es que usted encontró que los porcentajes de defoliación eran menores donde habían cultivos con sombra o donde habían recursos alternativos. Sería Ujú. posible también plantear esa misma metodología para cultivos como la yuca o otros que también pueden tener cierta defoliación por estas hormigas, ¿cierto? Sí, yo creo que sí es posible. Pues es la pregunta, ¿cierto? Que si se puede utilizar la metodología para otros cultivos, eh, Sí, sí, de medición o la del uso de mayor recurso, como de sistemas diversos. Eh, del uso de mayores recursos, ya que sí, usted claro. menciona Ujú. que estas hormigas atacan más que todo zonas donde hay este, plantas de un solo tipo y puede que el ataque se enfoque más a los monocultivos. Si se hace mayor Exactamente. diversidad de plantas que acompañen a los cultivos, es posible seguro disminuir ese ataque o también utilizando plantas que actúen como barrera. Exactamente, sí. O sea, es un conjunto de varias estrategias lo que nos puede servir allí, ¿sí? Las plantas que sirven como barrera o ofrecer otros recursos, ya sea dentro del mismo cultivo o también como cercas vivas, bueno, en fin, varias estrategias que nos, o sea, es como si evitáramos, ¿sí? Que ofrecerles solamente un recurso, es que es como si ellas estuvieran allí embebidas en un mar de una sola cosa y no hay nada más, ¿sí? Que seleccionar, tocaría gastar mucha energía caminando bastante hasta llegar a otra especie vegetal. ¿No? ¿Lo hacen? Sí, lo hacen, pero muchas veces para ahorrar energía, lo que si encuentran un recurso que les funciona allí mismo donde ellas están ubicadas, pues van a explotarlo al máximo, que es lo que suele pasar con los monocultivos. Ideal, sí, pues creo que pues con los resultados que hemos obtenido y con muchos otros estudios, con lo que dice la literatura, definitivamente los sistemas más diversos, o sea, con un manejo que sea agroecológico, posiblemente entonces ese impacto de la hormiga arriera sea mucho menor. Gracias. Bueno, Bueno, Deida, espero que haya contestado, ¿no? No sé si contesté la duda que Sí, tenías. claro, ¿Sí? sí. Ah, bueno. bueno, Luis Calcaterra pregunta, muy linda la charla, Deli, me llamó la atención los senderos de forrajeo de ata tan cortos en distancia, solo entre 1 y 34 metros. ¿A qué lo atribuye? Bueno, precisamente porque estamos, yo creo, Luis, a que estábamos trabajando en sistemas productivos, ¿sí? Y entonces ellas tenían ahí en bandeja de plata pues servida su recurso, no tenían que ir como muy lejos en búsqueda de otros recursos. Mientras que si tenemos sistemas más heterogéneos, digámoslo así, con mayor diversidad, pues es donde ellas ya entran a ser un poco más selectivas. Aquí no, en estos sistemas eran bien bajas. Bueno, ahora la distancia, pues realmente porque hubo unas pistas más largas que fueron las de los bosques que llegaron hasta 40 y pico de metros, pero en el caso de cultivos, ¿sí? De nidos que estaban dentro de cultivos, sí, la distancia fue muy pequeña, muy pequeña. Pero sí, claro, en sistemas silvestres, en sistemas naturales, sí podemos encontrar pistas de forrajeo mucho más largas que eso. Yo creo que es por eso, ¿no? Porque son sistemas productivos, Luis Calcaterra. Listo. Rodrigo Feitosa pregunta, felicitaciones, doctora Deli, excelente charla. Una pregunta, además de atas cefalotes en los sistemas cafeteros, ¿qué otras hormigas arrieras de gran importancia económica están en Colombia y cuáles son los cultivos más afectados? Uy. Bueno, en sistemas, espérate, además de alta cefalea en sistemas cafeteros de hormiga barrera de gran importancia económica están en Colombia y cuáles son. Bueno, ya hay otras especies, ¿no? De hecho, yo tenía un mapita por acá para mostrarles. Tenemos Ata levigata, tenemos espérate, verás. Tenemos varias especies, pero la que aparentemente la que más están reportando con daños en cultivos es la Ata cefalotes, es como la que tiene mayor dispersión. Eh,
pues diría que se adaptan como más fuertemente mejor a las zonas productivas. Ay, casi me salgo yo de la charla. Perdón, ¿qué más estábamos hablando? Un poco no sé, ¿cuáles son los cultivos más afectados? Bueno, Atale Vigata en las áreas de Santander, por allá tenemos también, y bueno, entre cultivos más afectados hay varios, ¿no? Entonces, el cultivo de los cítricos llama mucho la atención porque el efecto de la barrera sobre cítricos es fuerte. Hay algunos cultivos forestales, como sucede también en Brasil, que reportan también daños, pero no tanto como sucede pues, allá en estas otras zonas donde se cultivan grandes proporciones de eucalipto, por ejemplo. Aquí pues no tenemos cultivos tan inmensos de eucalipto, pero sí se ha reportado en eucalipto. Y en diferentes especies, ¿no? Yuca, plátano incluso. ¿Qué más? Guayaba, mango. Mejor dicho, lo que haya cercano fácilmente, si lo necesitan, es defoliado pues por ellas, pero tenemos un problema como lo afirma De la Lucía, y es que definitivamente ese nivel de daño económico se desconoce. O sea, se reportan muchos daños, hay daños en ciertos cultivos, monocultivos principalmente grandes, se reportan muchos daños, pero no existen trabajos muy serios que estén analizando el nivel de daño o de impacto económico de la especie para estos cultivos, ¿sí? No es mucho, no es mucho lo que hay con respecto a eso. Luis Calcaterra pregunta, ¿hay regiones de Colombia donde no hay hormigas cortadoras o son muy escasas? Uy, esa es una pregunta para el profesor Fernando Fernández. Están por todo lado, ¿no? Pero sí, yo creo que una de las limitantes es la altura, ¿no, profesor Fernando? Si está por allí todavía. La Sí, altura, más o ¿no? menos hasta unos 1800 metros, Ujú. casi 2000 metros. En Villa de Leyva vimos hormigas acromirmes como a 2200 metros, pero más allá de eso, no. Ahora, puede haber hormigas arrieras casi a los 2000 metros encima, pero no son de importancia económica fuerte. Económica. Y solo menciono brevemente, bueno, aquí dice Luis que en Argentina llegan a 3500 metros, eso es impresionante, ¿no? Aquí en Colombia sería páramo. Jamás hemos visto una riera en el páramo. Uy, Solo recordemos que en Colombia hay 4 especies de ata, siendo levigata y cefalote las más comunes, ujú. y la tercera un poquito sería esta Colúmbica. colúmbica. Ujú. Pero no tenemos más especies, y en el estudio reciente y exhaustivo quedó claro, ¿no? 4 especies de ata en Colombia solamente. Sí, lo que yo no sé muy bien es con acromirmes, profe. Pues el número no pasa de 10 especies. Como ahora están revisando el género Acromirmex, Ujú. está por definir si algunas supuestas subespecies son especies o si se plantean sinónimos. Se va a describir un nuevo género incluso cercano a Acromirmex. Entonces, el panorama está en pleno efervescencia, ¿no? A nivel de taxonomía y filogenia. Y yo creo que en un par de años, con la filogenia de Acromirmex y la revisión que varios colegas están trabajando, especialmente en el sur de Sudamérica, va a quedar el panorama un poco más aclarado, ¿no? Con el caso de Acromirmex, y por lo tanto sabremos también cuáles de ellas pueden tener una importancia económica, porque creo que solamente Octospinosus más o menos se señala como posible plaga en el Orinoco, en la cuenca del Orinoco. No conozco más de Acromirmex. Sí, es poco lo que hay con acromirmes en el tema pues de producción o de un daño, de un impacto. John Latke pregunta, ¿Ata colombica tiene alguna importancia como plaga? Pues yo realmente lo que he leído hasta el momento de posibles plagas, porque como digo, no existe ese estudio de impacto de nivel de daño en todos los sistemas productivos, es para atacefalotes. Es la que más impacta pues en estos sistemas productivos. Atacefalotes, pues además que es la que está más ampliamente distribuida en el país.
Y bueno, por allá dicen que los 3.000 metros sí puede estar, pero pues como yo les comentaba, también encontramos en unos cafetales que estaban por encima de los 1.800 metros. El estudio de nosotros, pero no fue entre los 1.400 y 1.800 metros. Por encima de los 1.800 hubo unos cafetales y aunque hubo por allí la presencia de un par de nidos, la actividad era mínima, mínima. Realmente muy poca la presencia de ATA y mucho más baja la actividad a esa altura. De hecho, había un trabajo por allí, ¿no? Porque estábamos mirando la posibilidad de que existiera diferencias de tamaño con respecto a la altura. No mira a los soldados de nidos maduros. Oye, esa es otra cosa que yo no dije. Qué pena con ustedes. Cuando estamos comparando los nidos, es muy diferente la actividad de un nido maduro a un nido que apenas está empezando, ¿cierto? Un nido incipiente. Entonces, intentamos que en todos los nidos al menos ya hubiese presencia de la casta soldado, ¿sí? Que es una muestra de que el nido pues ya alcanzó cierta madurez. Entonces, esos nidos con los que trabajamos tenían esa característica. Bueno, lo que yo les estaba diciendo es que, por ejemplo, uno baja al mar, en la zona del Pacífico colombiano, esos soldados, y es de atacefalotes, es la misma especie, atacefalotes tienen un tamaño gigantesco comparado pues con los nidos que encontramos en otras zonas de montaña, y son soldados igualmente. Ya, y de nidos maduros, entonces esa pregunta estaba allí por resolver. No sé si el profesor James de pronto en alguna charla hable sobre un trabajo de uno de sus estudiantes que tocó este tema. No sé, el profe James si está por allí. Pero bueno, ahí, miren, uno cree, yo cuando empecé a trabajar ATA dije, no, pero esta especie, plaga, la conoce todo el mundo. Pero mentiras, es mucho lo que falta por conocer. Le decimos plaga, pero pues a ver, ¿será verdad que el daño es tan grande bajo ciertos contextos? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese término. Esa es como la invitación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese término. Y bueno, la información que nos que nos dan los cultivadores también es supremamente importante. 3.500 metros, si es plaga en los viñedos a 3.500 metros, ¿en dónde? Luis Calcaterras, Argentina. En Salta, no, esta es Norma. Con acromirmes, ok. Aquí Norma Beatriz Gorosi, Norma Beatriz dice que en viñedos en la provincia de Salta hay problemas con al menos 2 especies de acromirmes, ¿sí? Y son viñedos de altura. Acromirmes lobicornes, ya. Pero con ATA a esa altura, ¿será que alguien reporta por aquí problemas de ATA a una altura por encima de los 2.500? No, no hay registros de ATA por encima de eso, Mm. ni de acromirmex. Bueno, por aquí hay algunos, pero dicen que es para Argentina. Aquí en Colombia, pues hasta el momento no. Esperemos a ver con el tiempo y con este calentamiento a dónde nos van a llevar, ¿no? A ver qué va a pasar de aquí a unos años. Pero por ahora, no, señores. Diana o Marcela, ¿será que hay otra pregunta por ahí que yo no haya visto? Deidan lo pregunta que si puede agregar una información. Sí, con respecto a las arrieras, claro. Sí, claro, con respecto a las hormigas. Deidan, dale. Yo consideraría que el asunto con respecto a si tienen una gran afectación, más que todo tiene un trasfondo que vendría siendo el manejo que nosotros los humanos le damos al suelo. Y por tanto, al alterar los ecosistemas donde estas hormigas se encuentran naturalmente, es obvio que se van a ver en la necesidad de cambiar sus estrategias y por ende llegan a tener esas afectaciones en los cultivos y seguramente es lo que ha llevado también a que se sigan desplazando hacia otras zonas, porque acá en la zona de Sincelejo se ve mucho en la zona urbana que hay muchas hormigas de los géneros Acromirme, al parecer asociada a los jardines, y son muy abundantes seguramente por el efecto antrópico que ha tenido el hombre en estos lugares. Así que si no se inicia con un manejo
en el que puedan convivir estas especies con nosotros, se va a llegar a ese problema que usted menciona, que para algunos sectores de la economía agrícola se pueden convertir en un problema. Y en el asunto de los agroquímicos, no estoy muy dispuesto a creer que esa es la única solución para controlar estas hormigas. Deida, muchas gracias, excelente mensaje, sí señor, tiene toda la razón. Definitivamente eso hay que tenerlo muy claro, nosotros somos los que llegamos, ¿no? Ellas ya estaban. Nosotros fuimos los que llegamos a desplazarlas, pero pues definitivamente en ocasiones ellas nos ganan el juego. Son muy organizadas. Y bueno, en cuanto a estrategias, sí, pues siempre se recomienda un mejor manejo, un manejo integrado antes de llegar al uso de químicos, y sobre todo de químicos de una manera descontrolada, ¿no? Como suele suceder en muchos sitios, tanto que el animal al final pues termina siendo resistente y bueno, y como vimos a Riera, definitivamente es como si estuviera toreando al campesino, ¿no? Al cultivador. Le hace el ole y se va para otro lado. Entonces, es mucha la inversión y poco los resultados en cuanto a usar solamente químicos sin tener muy en cuenta tamaños, pues la ecología que tienen estos animales y los procesos que tienen allá en los cultivos. Son complejas las hormigas arrieras. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o alguna intervención? Bueno, entonces damos por terminada la charla de la doctora Dely Rocío García. Doctora, muchísimas gracias. Ay, a ustedes mil gracias por escuchar esta experiencia.